levantamiento de pesas ha sido siempre de esas disciplinas que en Colombia hemos tenido como referentes, no solo por las medallas olímpicas, no solo por todos los referentes que ha tenido este deporte y las grandes historias que nos han traído, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino durante los mundiales. Lo que representa para Colombia el levantamiento de pesas es uno de los deportes con más éxito, uno de los deportes que nos ha representado de mejor manera en todo el mundo. Y en el Festival de Festivales, edición número 14, tuvimos la oportunidad de tener el levantamiento de pesas como una de las nuevas disciplinas y también una de las disciplinas principales. Y aquí pues qué mejor que compartir con una de las profes, una de las personas fundamentales también en este proceso del baby lanzamiento de pesas. Profe, un placer tenerla acá. ¿Quién es usted? Y bueno, para que todos los televidentes la conozcan. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra López, soy la entrenadora de levantamiento olímpico de pesas del INDER de Envigado. Yo ya llevo 16 años en esta disciplina como entrenadora de la categoría de los más pequeñitos. Y en este momento, pues, ahora que nos metieron en la baby, son los niños de 10 a 12 añitos y los de 13 a 15 años. Profe, ¿cuál no fue la primera vez que a usted le tocó escucharse acerca del levantamiento de pesas, acerca de la halterofilia pues como disciplina? Yo en realidad, lo mío fue como muy controvertido. Yo fui primero practicante de atletismo y como sabía que tenía que rendir más, entonces mi entrenador en ese entonces me dijo que tenía que hacer pesas. Yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer pesas si soy velocista? No, tienes que hacer pesas para el trabajo de potencia, para el trabajo de fuerza en las piernas, y por ese camino fue que me fui involucrando en el levantamiento de pesas. Profe, usted decía que usted practicaba atletismo. ¿Qué significó para usted entonces ir conociendo el levantamiento de pesas, pero luego ir viendo entonces todos esos referentes que iban saliendo? Entonces tuvimos, por ejemplo, a María Isabel Urrutia cuando ganó la medalla pues tan recordada en los Juegos Olímpicos en Atenas, o cuando Óscar Figueroa ganó en 2016. ¿Qué ha ido significando entonces este deporte para usted alrededor de toda su carrera? Para mí ha sido un deporte que doy gracias a Dios por haberlo conocido. Es algo magnífico por lo que por medio del deporte en el levantamiento de pesas fue que pude estudiar, por lo que me gané la beca deportiva siendo deportista de levantamiento de pesas, y ahora en este caso estuve durante 10 años como selección Antioquia de levantamiento de pesas. Ya de ahí en adelante fui deportista universitaria porque trabajar, estudiar, entrenar, algo difícil, entonces solamente me dediqué de la parte universitaria y fue algo muy gratificante que yo digo, gracias a Dios, pues conocí este deporte, el levantamiento de pesas, aunque al principio fue algo tedioso que yo decía, ¿por qué me tengo que meter a pesas sabiendo que soy velocista? Pero me di cuenta de que realmente ese era mi deporte, el levantamiento. ¿De qué manera entonces surgió en usted, profe, esa pasión por las pesas? Porque usted decía que usted venía del atletismo y entonces también ir trasladando, digámosle, algunos conceptos entre la necesidad de mejorar la potencia. Luego entonces usted dice que ese relacionamiento con la selección Antioquia, ¿cómo fue entonces esa historia de la transición y ese primer conocimiento de la halterofilia? A mí en realidad me apasionó el levantamiento de pesas, por lo que es un deporte donde te tienes que esforzar tú solito. Aquí tu entrenador es una guía, pero tú le tienes que meter alma, vida y corazón al levantamiento de pesas. Y los referentes deportivos, como tú mismo lo dices, Marisabel, Óscar Figueroa, ahora que tenemos a Mari Leyvi Sánchez también, que es deportista campeona olímpica también del municipio de Turbo. O sea, un deporte que si uno se le mete de lleno, uno entrena día tras día, lo mismo que le digo siempre a mis deportistas, tienen que metérsele tanto siempre alma, vida y corazón al deporte para poder que salga adelante. Profe, entonces, ¿cómo fue, digámosle, esa carrera pues que tuvo antes de ser entrenadora como levantadora de pesas, se le podría decir? A ver, yo en realidad, o sea, estaba en la cancha de atletismo, como te dije, allá en El Dorado, en cancha del Dorado con el profesor Alfonso Jaimes y Hernana Tortúa, entrenadores de allá del INDER de Envigado. Allá fue el entrenador de levantamiento de pesas, quien es hoy mi esposo, Nicolás Parra. Él fue allá, nos dijo pues que le prestara a varios deportistas para sacar el equipo para los juegos departamentales. En ese momento fue donde nos fuimos varios deportistas. Yo que estaba tan negada a esta disciplina deportiva, fui allá, lo practiqué y vi que lo cogí tan fácil, que es un deporte que te forma tanto a nivel psicológico, social, y te encamina. O sea, si uno se mete de lleno en cuanto a la parte deportiva,
uno sale adelante con esto y es un deporte muy bonito en el que siempre les digo a mis deportistas que practiquen algo que realmente les apasiona, algo que les guste. Si a uno no le gusta esto desde que inicia, es mejor que busque otros caminos. Profe, y entonces usted, ¿cuál cree entonces que es el papel que juega la mente? Hablando específicamente del levantamiento de pesas, pero en general del deporte, porque en la mayoría de deportes se podría decir que 60% cabeza, 60% desde la parte psicológica y 40% desde la parte física, porque aunque implica un trabajo muy grande desde lo técnico, desde lo físico y en los deportes colectivos desde lo táctico, sigue siendo la cabeza, digámosle, la más importante a la hora de realizar pues todas las acciones, sigue siendo una parte fundamental. En el levantamiento de pesas, ¿usted cómo cree que se ve esa proporción y cómo cree entonces que afecta el factor psicológico en las pesas? En realidad, en el levantamiento de pesas, la parte psicológica juega un papel súper importante. Yo les digo mucho a mis atletas que ellos durante el entrenamiento el 70% es puro trabajo físico y el 30% es psicológico, pero ya en el momento de la competencia se intercambian los papeles. Ya ahí viene haciendo inclusive más, un 90% psicológico y un 10% viene siendo la parte física, porque ya vienes preparado toda una trayectoria. Por ejemplo, en el caso mío, que soy la entrenadora de juegos departamentales, empezamos desde el mes de enero, febrero, a hacer la competencia buscando el objetivo para la fase final, que son los juegos departamentales en el mes de diciembre. Ellos entrenan, ya cuando llega al mes de diciembre, ya ellos tienen todo su potencial, ya tienen toda la parte física ya bien formada, y ahí empieza a jugar mucho la parte psicológica, de donde si el deportista no está preparado así psicológicamente, bien mentalmente, puede fallar mucho. Entonces la parte psicológica es lo más importante en cuanto a la competencia. Y durante el entrenamiento es muy poco, pero en el momento de competir ya sí se la tiene que meter toda y estar muy concentrado. No se puede dejar perjudicar por el ambiente en que estamos, por los nervios escénicos, que es lo que le digo mucho a ellos. Yo no, haga de cuenta que está ahí solito, haga de cuenta que está en la 4x4. La 4x4 es la plataforma de competencia. Y usted está ahí solito, está en un chequeo, usted mismo se está mentalizando en que es capaz de levantar, que tiene que jugar 100% con su mente, o sea, no distrayéndose con el público, o sea, y hay que combatir mucho, como te dije, con los nervios escénicos, con los jueces, con el público, que muchas veces entra como en contra de nosotros para poder que el deportista lo falle, pero ahí él debe estar supremamente concentrado. Profe, yo siempre que entonces, cuando pienso en levantamiento de pesas, hago mucho la analogía con el tenis. Y en especial en estos días me vienen más a colación hablando de Novak Djokovic, pues que siempre ha sido para uno un ejemplo a nivel psicológico, porque en el Australian Open se retiró por, digámosle, también no solo una lesión de rodillas, sino también porque psicológicamente no sentía que esa rodilla, que físicamente desde su cabeza ya no era capaz tampoco de seguir compitiendo en un escenario tan grande. ¿Cómo entonces, me parece entonces muy interesante entonces cómo se hace esa analogía, cómo siempre para el deportista es tan importante lo mental? Porque claro, en el entrenamiento, en el trabajo invisible, siempre se hace lo físico, siempre se hace lo táctico, y muy pocas veces se trabaja desde lo mental. Pero en últimas, cuando llega la competencia, después de tanto trabajo físico, después de tanto trabajo táctico, es lo mental lo que termina pesando y lo que termina marcando la diferencia entre los mejores. Sí, es ahí en ese momento donde el deportista juega un papel muy importante y está él mismo, él solito ahí parado en esa plataforma, pensando en el gesto técnico. Tiene que hacerse un entrenamiento mental ahí parado. Tiene un minutico para levantar. En ese minuto el juez le canta 30 segundos. Él inclusive lo dice en el momento de del muchacho estar parado en la plataforma, le dice 30 segundos. Él tiene que ya estar bien preparadito psicológicamente para pararse ahí en la plataforma y hacer el gesto técnico lo más exacto posible. Porque empiezas también el deporte es demasiado técnico y por cualquier errorcito le sacan a uno una paleta roja o le ponen el timbre de rojo. Entonces, y eso ya juega en contra del deportista.
Él ahí en el momento, inclusive el pesista cuando está levantando, por lo general se para la plataforma, cierra sus ojos, toma aire, exhala y algunos, no todos, levantan la mano como en son de silencio, o sea, como pidiendo silencio porque el público por lo general le dice, vamos, ánimo, vamos, se puede, o la palabra clave por lo general les dicen, jale más, empuje, si está haciendo el envío, le dice empuje más, si está haciendo el arranque, jale más, salte más, entonces ellos mismos piden silencio. Cuando levantan la manito es porque ya es totalmente silencio, es el momento del deportista, ahí está jugando la mente de él, tiene que hacerlo totalmente técnico, si no él sabe que falla y puede estar en ese momento disputando una medalla de oro o una medalla de plata o bronce, o sea, está disputando el podio y él ahí tiene que estar totalmente concentradito, no se puede dejar desconcentrar por el público, no se puede dejar desconcentrar de, que ya está mi mamá, que ya está mi novia, no, él solamente tiene que estar pensando en el gesto técnico que va a levantar, sea el arranque o sea el envión. Profe, antes de entrar, digámosle, más a lo que fue el tema del baby levantamiento de pesas, yo creo que me parece importante que todo el mundo entienda un poquito más del levantamiento de pesas, de la halterofilia, no solo porque es una disciplina muy importante, sino también, digámosle, para poner en contexto todo lo que fue la competencia. En estas primeras categorías de formación, desde los 10 hasta los 12, que usted lo menciona, es la primera categoría, y desde los 13 hasta los 15, ¿cuáles son, digámosle, esas especificaciones o cómo funciona también el proceso a la hora de competir? Para ambas categorías es lo mismo, igual tienen que hacer arranque y envión las dos categorías. Los niños, los chiquitos, nosotros les dimos los junior y los infantiles, que son los de 15 años, todos tienen que hacer el arranque y el envión. El arranque es un movimiento que se hace desde el piso hasta la total extensión de los brazos, con un salto, y ahí tiene, por eso te dije anteriormente, tiene que ser demasiado técnico para que el movimiento salga perfecto y no lo vaya a fallar. Desde el piso, en un solo salto, total extensión de los brazos. Y en el envión ya tiene que hacer dos movimientos, del piso a los hombros y de los hombros hacia arriba, haciendo una tijera con las piernas. Un movimiento de mucha coordinación, el envión. El arranque es así todo explosivo y es un solo gesto, y el envión son dos movimientos. Y lo tienen que hacer tanto los chiquitos como los grandes. A los niños de 10 a 12 y los de 13 a 15 años tienen que hacer el mismo movimiento. El gesto técnico en el arranque y en el envión es por un tema de reglamento, no es por un tema de los pesos, es más por algo relacionado al reglamento, ¿cierto? Sí, ese es el deporte de arranque y envión, esa es la halterofilia. Y la técnica entonces también está obligado por el reglamento a hacerse en el arranque con el salto y en el envión entonces con la tijera. Ajá, de arranque del piso a los hombros, de los hombros hacia arriba, haciendo una tijera con las piernas. Y ya pues los múltiples reglas técnicas que tiene esta disciplina deportiva, que tiene muchos, o cualquier cosita le sacan o no la paleta roja. Eso no, si se sale de la plataforma ya te van a sacar la paleta roja, y muchas veces el deportista pierde el equilibrio y sale persiguiendo el movimiento con la barra arriba. Y ya, movimiento nulo, haciendo todo el esfuerzo que hizo el deportista para cargar, para levantar, y él ya quietecito ahí y medio pone el piecito afuera de la plataforma y vuelve y la entra, ya el movimiento está mal. Entonces ya ahí le coge una ventaja el rival. Pero es totalmente técnico, solamente arranque y envión es lo que hacen ellos dos, las dos categorías. Profe, decía ya 16 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue entonces para usted cuando le llegó la noticia entonces de que iban a hacer el baby levantamiento de pesas? Más también por el hecho de lo que implica el baby fútbol, este festival de festivales que se hace en enero, por todo el precedente que tiene uno con el baby fútbol, el baby baloncesto y todas las disciplinas que se han unido. Este año fueron 28, entre las que tuvimos al baby levantamiento de pesas. Entonces, ¿cómo fue para usted? ¿Cuándo le llegó la noticia? ¿Cómo fue entonces también para ustedes? Teniendo en cuenta que usted también ya se ha encontrado pues en varios escenarios de departamentales, en escenarios también importantes, digámosle, del levantamiento de pesas antioqueña, en especial en categorías formativas. ¿Cómo fue para usted esa noticia? Nosotros en realidad esa noticia fue como, o sea, fue muy chévere, fue muy agradable, nos gustó mucho, pero a la vez teníamos como nervios. O yo como entrenadora sí me sentía como nerviosa porque de primera vez nos van a meter en la pony levantamiento de pesas que vamos a hacer en el mes de diciembre, donde la mayoría de los niños se van a vacaciones. Y yo creo que no es solamente no creo que solamente el levantamiento de pesas, yo creo que en los otros deportes también muchos de los niños ya salen a vacaciones a partir terminan su jornada académica, y muchos los papás se lo llevan para la finca, o le dice a la abuelita, cuídemelo, o a la tía, ya lléveselo para su casa, para su barrio, no sé, cuídeme al niño que ya salió de todas sus actividades deportivas. Cuando nos dijo la profe Mónica, que es la que organizó el evento allá en la Liga de Pesas, nos mandó el comunicado, ya es oficial,
es oficial la pony levantamiento de pesas. Yo, ¿cómo sí que es oficial? Y en el mes de enero, para acabar de estar, me dice, Sandra, la segunda semana de enero. Yo, no. ¿Y en qué momento nos vamos a preparar? Me dijo, no, Sandra, ya. O sea, los niños ya estaban, ya vienen preparaditos. Yo en el INDER de Envigado nos reunimos y allá nuestro jefe nos dijo, no, Sandra, usted verá, si quiere participa, si no, no hay ningún problema, no es obligatorio, pero si va a participar es con todas las reglas de juego, tiene que llevar a los niños, entre comillas, preparaditos. Entonces, en ese caso, nosotros ya habíamos salido de los juegos departamentales. Ya que hice, le dije a los padres de familia, bueno, nos vamos a comprometer porque viene un evento muy bonito, es un evento en el que por primera vez nos van a incorporar en estas justas deportivas, entonces me dicen con quién cuento y con quién no. En la mayoría, que gracias a Dios la mayoría, como dice uno vulgarmente, me paró las cañas, dijo, listo, entonces nos vamos a pasear, pero entonces los traemos antes de. Yo, bueno, entonces salimos, terminamos nuestro contrato. Y ya cuando terminamos contrato, yo le digo, bueno, en temporada de diciembre ya paramos. Apenas vengamos nuevamente de las vacaciones, no, ni siquiera las vacaciones, se recortó un poquito. Y a partir del 3 de enero, arrancamos otra vez para ir a competir a partir del 12. En realidad nos preparamos 8 días, los niños ya tenían el conocimiento de arranque y envión, ya sabían levantar, ya fue solamente como un trabajo técnico con ellos y mucho la parte de recreación, como para no involucrarles mucho la competencia, vamos a competir, no, que son niños, pues la primera categoría, los juniors, la mayoría si uno les menciona competencia son todos nerviosos y para ahí no, yo qué voy a ir a hacer por allá. Entonces, pero con la mayoría de los papás también muy bellos, se comprometieron, llevamos a eso y ellos estaban más animados los papás que los mismos niños. Era, no, súper lindo, me acompañaron todos los ¿cuánto fue? 4 o 5 días que estuvimos allá, 4 o 5 días que los papás estuvieron allá conmigo también, apoyando a los niños y los niños se sentían súper contentos y yo feliz allá en la plataforma haciendo los movimientos con poquito peso, pues obviamente, por lo que no habíamos entrenado del 15 de diciembre al 3, 4 que volvimos. ¿Cómo fue entonces la preparación en esos 8 días? Y también entonces, ¿desde cuándo se empieza el proceso hablando de los chicos de 10 y de categoría junior? ¿Desde qué momento se empieza el proceso con ellos también desde la parte técnica, desde la parte física? ¿Desde qué edades más o menos empiezan ese proceso? ¿Y cómo llegaron entonces ya preparados ellos? Los niños, allá en Envigado yo tengo una metodología que es ir primero a hacer promoción deportiva. Yo voy y hago promoción en los diferentes colegios de allá del municipio y trabajo muy de la mano con los profes del área de educación física del INDER de Envigado. Entonces los profes son los mismos compañeros de trabajo mío y ellos me dicen, Sandra, vamos a hacer hoy una exhibición deportiva en el colegio. Listo, vamos. Entonces me llevo 2, 3 deportistas, hacemos exhibición, o sea, mostramos el movimiento, cómo se hace y ya los niños que les guste, que vean que como que tienen las características y que tienen el biotipo para este deporte, los vamos seleccionando y le hacemos unas pruebas físicas. Las pruebas físicas es correr, saltar, lanzamiento de balón medicinal y se le hace también una prueba de flexibilidad. Esa prueba para poder escoger a los mejores niñitos, que también no todo se puede meter, por lo que son también 10 categorías para niños y 10 para niñas. Entonces por ahí es donde empezamos a hacer todo el proceso, como un filtro. Primero la exhibición, ya luego vamos a los niños que quieran, ya cuando tenemos los niños que quieren practicar, ya se les hace las pruebas físicas, cuando se les hace la prueba física, ya ahí sí, programamos unos determinados días para ir al poli a entrenarlos, ya son 2 vecesitas nada más, ellos no es como los grandes de 15 años, ellos tienen que entrenar todos los días. A mí los chiquiticos solamente entrenan 2 vecesitas. Y mucho juego, luego técnica. Se hace mucho más que todo el calentamiento y la partecita así deportiva, muchos juegos predeportivos y ya luego la parte técnica, muy poquito. Y así es como vamos haciendo como el filtro. Y se prepara durante todo el año. El momento en donde se escoge bien a los deportistas es ya cuando van para los Juegos Escolares, que eso también es algo del Instituto de Indeportes Antioquia, un evento que hace Indeportes Antioquia en el mes de septiembre, octubre, entonces ya de ahí es donde vamos sacando a los deportistas. Con ese grupo fue que trabajé ahora en el Festival de Festivales. Entonces mencionabas entonces que van primero a los colegios, desde ahí van seleccionando, empiezan con todo ese proceso. Y primero entonces hablamos de los juniors, ahora hablemos entonces de esa categoría infantil que ya son un poco más mayores, que vos decías, entonces ya entran 5 días a la semana, ya tienen mucho más claros, uno desde el tema
técnico, pero también entonces ya han practicado mucho más desde el tema físico. Sí. Además de eso, te quería preguntar, porque mencionabas también que en las pruebas físicas se corre. ¿Cómo influye también el tema aeróbico en el levantamiento de pesas? En realidad es una carrera para medirles la potencia de los niños, la potencia, la velocidad que tiene al hacer el gesto técnico. Entonces son carreras corticas. En el levantamiento de pesas para los niños la prueba es de 30 metros nada más. No una prueba larga de atletismo, no, una prueba de nada más de 30 metros. A ver la potencia que tienen sus piernas para hacer los gestos y ya, solamente eso. Y entonces hablábamos también de la categoría infantil. ¿Cómo fue el proceso con esta categoría? ¿Cómo que ya entrenan 5 días a la semana, que ya están mucho más desarrollados no solo desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto técnico? ¿Cómo fue la competencia para ellos previa al baby levantamiento de pesas? Y también entonces, ¿cómo ha sido el proceso de preparación de esa categoría? Ellos ya vienen, la categoría infantil, esas son las de los de 13 a 15 años. Ellos ya vienen con un proceso ya más avanzado, porque los juegos escolares son niños de 10, 11, 12 años. Entonces, los infantiles ya vienen, ya desde los 10 añitos ya vienen preparaditos. Por ejemplo, en este caso, yo participé con la mayoría sub-15. La mayoría de los muchachos ya eran de 14, 15 añitos. Hay muchachos que ya vienen preparaditos, ya llevaban 3, 4 años levantando. Muy poquitos, como 1 o 2 fueron los que participaron así, muy nuevos. Y ellos ya vienen con la disciplina, ya sabían que tenían que seguir entrenando. O sea, nosotros paramos como entrenadores, pero ellos siguieron haciendo su trabajo en gimnasio multifuncional, en la misma casa de ellos, porque se les dijo, deben de hacer técnica, así sea con el palito de escoba, pero hágalo. Yo hágalo que sabe que a ustedes les toca más fuerte que a los chiquitos. A los chiquitos yo los saqué a levantar con barrita didáctica y con los discos, como pudieron ver, habían unos discos grandes de 2.5 kilos y eran unos discos súper grandes, pero pesaban solo 2.5. Era más como para poder que el niño se pudiera agachar y hacer bien el gesto técnico. Pero a los grandes ya les toca levantar, son los discos grandes de 10 kilos, los discos de 15 kilogramos. Entonces, los pesistas los sub-15, ellos sabían que no podían parar así en seco, que tenían que seguir entrenando. Y la mayoría lo hizo, la mayoría hizo caso y les fue muy bien. Estuvieron entrenando en gimnasio multifuncional, los papás muy comprometidos que hicieron también el esfuercito por llevar a los muchachos al gimnasio, que continuaran su preparación para ir a la competencia, y más que estaban muchísimo más encarretados que los chiquiticos súper nerviosos, pero los grandes no, ellos les gustó mucho, ellos estaban súper felices allá en la plataforma compitiendo, que se sentían los más grandotes, como en juegos departamentales, los más grandes son la categoría sub-17, 16 y 17 años, y ellos son los pequeñitos, y ahora fue el contrario, ellos eran los más grandes, entonces se sentían como si estuvieran, ¿no?, pues, en tremenda competencia en esa pony levantamiento de pesas. Entonces ya empieza como tal el proceso ahora de levantamiento de pesas, de ese levantamiento de pesas. ¿Cómo es primero los días de pesaje para ellos? ¿Cómo lo fueron manejando? ¿Cómo lo fueron administrando? Y también, ¿qué tan estricto era ese pesaje? Porque eran 2 categorías entonces de edad, de 10 a 12 y de 13 a 15. Sí. Dentro de esas categorías se dividía en femenino y masculino, y ya de femenino y masculino se dividía por peso. Sí, ¿cómo? sí, son 10 categorías, 10 divisiones, 10 divisiones de peso corporal, tanto en los junior como en los infantiles. Ahí en la parte del peso corporal sí les jugó una mala pasada a algunos, por lo que temporada de diciembre, estaban en vacaciones, que coma esto, que coma lo otro. Entonces algunos se subieron de peso, como otros llegaron bajitos de peso. Entonces el control de la alimentación fue algo tedioso con ellos, pero más sin embargo se pudo manejar, y los 8 días antes que me preparé ya con ellos bien en el gimnasio, que iban allá todos los días, vaya pésese, que le tocó, un ejemplo, hubo alguien que iba en la división de los 55 kilogramos y llegó pesando 56,500, o sea, 56,500 gramos. Yo le dije a la organizadora, a la profe Mónica, profe, tengo un deportista que se me pasó de peso. Me dijo, Sandra, ya como esa es la división de los grandes, ya ellos no pueden pasarse, ya como sea, tiene que bajar de peso. Entonces de ahí hablé con la mamá, vea, quítele las harinas, vea, quítele los dulces, que no me coma esto, que no me coma lo otro, mientras que llega la competencia. Y el pesista se pesa 2 horas antes de la competencia oficial. Entonces ya ahí tiene el periodo de un tiempito de recuperación el deportista.
O sea, se pesó a las 8 de la mañana, pero va a competir a las 10. Entonces ya tuvo el proceso ya de recuperación, ya puede volver a comer, ya puede volver a hidratarse, porque antes de no puede comer, no puede tomar nada agüita porque se me va a pasar de la división. Y algunos llegaron más pasaditos de peso, entonces hubo que hacer eso, hubo que mermarle un poquito la alimentación antes de la competencia. Con el tema junior mencionábamos que siempre se mantuvo de manera muy recreativa, pues Sí. muy festival, pero entonces ya con la categoría infantil digamos que sí se volvió algo mucho más competitivo. ¿Cómo fue entonces con el tema de los recortes de peso que mencionabas que muchos llegaron pasados? ¿Cómo lo fueron administrando también para tampoco administrar demasiada presión sobre ellos, pero también entendiendo que era una competencia en la que se encontraban? Pues ellos ya tenían la responsabilidad, a ellos se les dijo. Nosotros cuando salimos de juegos departamentales, que fue en el mes de diciembre, pues como el 15 de diciembre fue que terminamos, a cada uno se les reunió y se les dijo. Digo, por ejemplo, en el caso de Ismael Vélez, ahora que viene a la entrevista, que le decíamos, tu división es la 49, se sabe que tiene que mantenerse ahí. O sea, no es que tenga que estar siempre 49, 49, no, se puede subir a 50, 51, pero su responsabilidad, y usted sabe que ya es un niño disciplinado, usted tiene que dar el peso. ¿Cómo? Y usted sabe que tiene que alimentarse, tiene que quitar las harinas, que tiene que quitar las grasas un poquito, bájele un poquito a los azúcares, no coma a destiempo, pero usted es el responsable de su división. La categoría de los grandes, ellos son muy responsables y ya tienen la disciplina porque ya llevan 3, 4 años ya en este deporte y ellos ya son demasiado disciplinados. Ya ellos, uno les dice algo y ya ellos de una lo hacen así. Ellos no hay mucho problema con ellos. Profe, ¿y qué ha representado entonces este baby levantamiento de pesas en general para el deporte, para la liga, pero también para los distintos equipos, no solo para Inder Envigado, sino para las distintas delegaciones que vinieron entonces a Medellín a participar? Para nosotros fue algo supremamente importante, fue algo muy bonito, por lo que ya nosotros nos enfrentamos, vino gente de Chía, vino gente de Cundinamarca, niños de Arboletes, o sea, fueron todos, se involucraron bastantes municipios y 2 departamentos, pues yo creo que como apenas estamos, un solo departamento, pero como apenas estamos empezando, fue algo muy bonito y ojalá pues se siga proponiendo nuevamente el levantamiento de pesas en este evento tan bonito, y para nosotros fue un orgullo participar en eso, estábamos muy contentos en ese evento deportivo. Profe, ha sido un placer tenerla acá, que nos haya acompañado y que nos haya contado un poco más entonces sobre este baby levantamiento de pesas que nos acompañó en la edición número 14 del Festival de Festivales. Para nosotros fue un gran honor porque también representa entonces un avance en uno de los deportes que mejor nos representa como colombianos, que mejor nos representa como país y que le da esa imagen al mundo de que Colombia es mucho más que los estereotipos que se nos han puesto durante toda la historia, que también es tierra de deportistas, tierra de campeones. Profe, muchísimas gracias y un placer haberla tenido acá. Con mucho gusto, para mí también es un placer haber estado aquí con ustedes y de nuevo darle las gracias por haberme invitado a estar aquí en este instante con ustedes y gracias por haber incorporado la disciplina de levantamiento de pesas en la PONE. Bueno, muchísimas gracias entonces también a todos los televidentes que estuvieron pendientes de este nuevo episodio de Fui Baby. Hoy con el levantamiento de pesas, una de las disciplinas nuevas que tuvimos en el Festival de Festivales en su edición número 14. Ismael, una de las grandes figuras, digámosle, que tenemos también en el levantamiento de pesas antioqueño, porque es una de las grandes disciplinas, entonces no solo que tiene Antioquia, sino que tiene ya todo en general nuestro país, y pues muy feliz de tenerte acá en la edición número 14 del Festival de Festivales. Tuvimos el privilegio de tener a esa primera edición del baby levantamiento de pesas. Te hiciste figura no solo en el levantamiento de pesas, sino también has sido figura además de este festival, también ha sido figura en departamentales, en escolares, en intercolegiados. ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Y bueno, para que la gente te conozca un poco más. Buenas tardes, mi nombre es Ismael David Vélez Maya, tengo 15 años, ya llevo más de 3 años en este deporte, muy feliz de estar acá con ustedes. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy nervioso, la verdad, porque es una experiencia nueva para mí y también feliz de acompañarlos aquí en este programa del MG.
Pero vos te montás siempre en una plataforma de pesas frente a un público, con un peso enfrente. ¿Cuánto es lo más que has levantado en una competencia? Lo máximo que he levantado es 75 y 92. ¿En categoría de 49 kilogramos o en cuál categoría? 49. Categoría de 49 kilogramos. ¿Y este año hiciste 49 kilogramos de categoría o variaste entre varias, pues dependiendo de la competencia? No, este año ya voy para las 50. ¿Y el año pasado entonces estuviste todo el año en 49 o dependiendo de la competencia subías o bajabas? Sí, dependiendo de la competencia. En los intercolegiados me tocó irme para la 48 si no estoy mal, y ya en los departamentales me tocó irme otra vez a la 49. ¿Y el corte de peso cómo fue? ¿Cómo fue el hecho de hacer? Pues porque a veces entonces lo hacen previo a la competencia para volver a ganar algo de peso con el objetivo de levantar más. ¿Cómo fue para vos también esa experiencia de cortar peso? Pues no es tan difícil porque mi genética es muy de bajar de peso. Pues a mí se me hace muy difícil antes subir de peso. Te es más fácil bajar que subir, o sea, tenés un metabolismo muy rápido, eso te ayuda, digámosle, con todo ese tema. Sí. Sos 2 veces campeón departamental. ¿Cuándo fue que empezaste con el levantamiento de pesas? Cuando tenía 12 años, ¿Y que- por quién empezaste? por mi hermano, que él me decía que me metiera, que no sé qué. Y yo, no, a mí no me gusta. Y ya, ahora estoy enamorado de este deporte. Insistió, persistió, nunca desistió y finalmente entonces, de manera inesperada, a lo mejor te convertiste a lo mejor en uno de los grandes referentes del levantamiento de pesas y pues tuviste la oportunidad de estar en Baby Levantamiento de Pesas. ¿Cómo fue primero esa llegada para vos al levantamiento de pesas que mencionabas que tuvo que ver con tu hermano, pero luego entonces esa llegada a Inder Envigado para el levantamiento de pesas? ¿Cómo llegas a Inder Envigado? Pues llegó a Inder por la convocatoria que hizo mi entrenadora. Ella fue al colegio y nos miró un grupito y nos hizo unas pruebas. Y sí, ya el resto del entrenamiento ya iba porque mi hermano me decía que fuera, porque a mí no me gustaba. ¿Vos crees que tu hermano es tu gran referente? ¿Tu hermano es esa persona para vos invaluable, pues en especial en el tema del deporte? Para vos te ha marcado mucho tu hermano. Sí, porque sin él no hubiera llegado a ser un pesista, porque a mí me llamaba mucho la atención de ser de natación. ¿Por qué la natación? ¿Por qué ese cambio tan brusco? Porque pues, a mí me gustaba mucho estar en el agua. Y sí, y no se dio la oportunidad por la economía y entonces me metí a pesas. Cambiaste de colegio porque era en el colegio donde practicas natación. Luego entonces llegas con pesas, pero finalmente entonces digámosle que el cambio fue para bien porque te has terminado convirtiendo, digámosle, también en un referente en levantamiento de pesas. ¿A qué edad entraste a pesas y cómo fue, digámosle, esa primera partecita, esa primera etapa, digámosle, con la halterofilia? Entré a los 12 y pues no fue muy dura porque en esos juegos no son muy duros y lo duro era ir a entrenar porque a mí no me gustaba. Porque yo era muy perezoso, muy perezoso, muy perezoso. Y ya mientras iban pasando los años me iba convirtiendo más disciplinado, me iba gustando más, ya le iba metiendo más corazón al deporte. ¿Cómo ha sido para vos? Porque decías que eras muy perezoso, que a lo mejor por eso no te llamaba tanto el levantamiento de pesas, pero que te fuiste volviendo muy disciplinado. Yo creo que es una de las grandes características que todo el mundo repite sobre vos, que sos una persona muy disciplinada y que se centra mucho también en todo el trabajo que tiene que hacer con respecto al levantamiento de pesas. ¿Cómo sientes que entonces ha beneficiado el deporte a tu disciplina, a tu personalidad y a esos valores también? Pues mucho porque yo antes era muy retraído, pues no hablaba nada. Yo era muy tímido, no me gustaba hacer nada, yo era en la casa todo el día. Y entonces sentís también que te ayudó a salir más de la casa, a dejar de ser tan, como popularmente se dice, a dejar de ser tan hongo, a salir mucho más, a buscar mucho más las experiencias. Pues sí, pero igual yo no es que sea mucho de la calle porque a mí no me gusta casi salir tampoco. Pero sí, ya me volví mucho más social en el colegio y también con la gente de mi alrededor. ¿Cuándo te enteraste que ibas a estar entonces en este baby levantamiento de pesas? En enero, que la entrenadora nos empezó a escribir a las mamás que iba a hacer este torneo, que nos preparáramos, que fuéramos a entrenar. Entonces nosotros estábamos yendo y sí, con toda la competencia. Yo creo, lo has mencionado mucho y yo creo que ha sido una constante en general el apoyo familiar, porque primero mencionas a tu hermano, que tu hermano también fue el que te introdujo al levantamiento de pesas, fue el que te dio, digámosle, ese primer empujón y fue también tu referente. Luego también entonces menciona a tu mamá, ¿cómo sientes que también ha estado presente ese apoyo familiar en todo el aspecto del deporte? No, pues a mi mamá la verdad no le llamaba
mucho la atención al deporte, a ella le gustaba mucho más el al colegio, que a mí no me gusta casi, pero ya como pasando los años, ya también se fue enamorando del deporte, ya todas las competencias se las ve, no se pierde de nada y sí, ya nos apoya mucho más con el deporte, pero igual sigue prefiriendo el colegio. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo combinas ambas cosas? Porque ya estás en un punto en el que es muy importante para vos, ocupa mucho de tu tiempo, entrenas todos los días de la semana. En levantamiento de pesas, ¿cómo combinas ambas cosas? El levantamiento de pesas junto con el colegio, pues siendo que ambas cosas implican mucho tiempo. Pues sí, es complicado, pero si quiero llegar lejos tengo que estudiar también, porque no todo va a ser el deporte y yo no sé cómo vaya a ser mi futuro. Eh, s- Te lesionaste antes de una competencia por estar con el celular. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Eran unos departamentales, finalmente te terminó yendo muy bien. Pues en general en departamentales siempre has tenido mucho éxito. Fuiste una vez subcampeón y has sido 2 veces campeón departamental. Pero ¿cómo fue esa experiencia en específico? No, pues fue maluca porque ya venía un proceso y venirlo a cagar por estar jugando fue muy fea. ¿Cómo sentías entonces la decepción? También la ansiedad, pues porque se venía una competencia muy grande y no, y todo el deportista siente ansiedad, simplemente que el hecho de venir con una lesión yo creo que lo agravia aún más. ¿Cómo se Pues, fue para vos entonces eso también de sumarle el hecho, digámosle, de tu lesión que era tan reciente? pues sí me sentía ansioso porque creía que no iba a dar resultados, pero igual si yo sé que yo estoy preparado todo un año y por parar 15 días no significa que me vaya a ir súper mal, ya es mentalidad. ¿Cómo sentís que esa mentalidad, ese trabajo, cómo ha sido para vos el trabajo mental en el levantamiento de pesas? Porque a la hora de la competencia, las pesas es 90% la mente, 10% desde lo físico. ¿Cómo ha sido para vos manejar todo desde lo mental? Pues chévere porque nuestros entrenadores nos han llevado unos psicólogos. Pues allá en el INDE también hay psicólogos, pero ellos nos llevan unas personitas por ahí que son muy tesas. Y desde lo físico, ¿cómo lo trabajas? Pues lo físico yo soy un poquito perezoso también, porque me gusta mucho no hacer nada y tengo que estar ahí, dale, dale, con mi hermano, era el que dele, dele, y mis entrenadores también, dele, dele para el físico, y yo no. Entonces, pues ya si quiero llegar lejos, ya sé que tengo que hacer la parte física. ¿Vos cuál sentís que es la diferencia? ¿Vos cuál crees que es lo más importante, lo que te ha hecho, digámosle, destacar tanto en el levantamiento de pesas? ¿Qué crees que ha sido, digámosle, esa clave? Pues creo que la genética, porque si no hubiera tenido una genética, yo no estuviera alzando nada en este momento, pues no hubiera sido como un referente de aquí, de, de aquí de estos municipios. De Antioquia en general. Bueno, hablando un poquito más específico del baby levantamiento de pesas, ¿cómo fueron para vos esos días de competencia? ¿Y cómo fue, primero empecemos por el pesaje, ¿cómo fue el día del pesaje del baby levantamiento de pesas para vos? No, pues normal, como cualquier competencia, pero sí, chévere la experiencia, primera vez en estos juegos y espero que se van a repetir. ¿Cómo fue entonces? Ya hablamos del pesaje, luego pasamos a la competencia, te tocó competir en categoría 13-15 años, 49 kilogramos. Te tocó Sí. competir entonces en categoría de 49 kilogramos. ¿Cómo fue entonces para vos esa experiencia? Porque aparte además aún no dabas el peso cuando se arrancó la preparación, que fue muy contra el tiempo, fue apenas el 2 de enero que arrancaron preparación en Inder Envigado para baby levantamiento de pesas. ¿Cómo fue para vos ese recorte del peso? Pues mencionas que te ayudó mucho el metabolismo. ¿Cómo fue para vos el corte del peso, teniendo en cuenta pues que no lo dabas aún? Pues no fue tan complicado dejar de comer, pues no dejar de comer, comer poquito y ya, eso era todo. ¿Y cómo fue para vos entonces el día de la competencia? Ahora entonces encontrarte con, a lo mejor algunos ya te los hayas encontrado en departamentales, a lo mejor a muchos otros no. ¿Cómo fue para vos entonces finalmente esa experiencia el día de la competencia? Pues fue nostálgico volver a competir, volver a tener esa experiencia chévere y volver a ver a la gente, pues a la competencia. ¿Y qué crees que significa para vos el baby levantamiento de pesas? Pues una motivación para los niños más pequeñitos. Bueno,
Ismael, ha sido todo un placer tenerte. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y bueno, esperemos que en algunos años volvamos a ver esta entrevista y poder decir que te reconocemos ahora también por tus logros. Sos un excelente deportista y esperemos que sigas triunfando en el levantamiento de pesas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a este programa y sí, espero que en un futuro nos volvamos a encontrar. Un saludo que le quieras mandar a alguna persona. A mi familia, a mi hermano. Bueno, de una. Ismael, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue un capítulo más de Fui Baby. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio y por conocer la historia de Ismael y el baby levantamiento de pesas.